¿Ya lo has dado? Todo ok. Vale, muy bien. Diréis, ¿por qué las gafas? Estoy fotosensible. Como cuando vas a casa de tus padres a ver fotos de cuando eras pequeño y todo era mejor. Pues igual, solo que no tiene nada que ver y tiene que ver con que si me da la luz me duele. Tengo un ligero déjà vu ahora mismo. Sí, ¿no? Dale. Lo que voy a hacer esta vez es explicarle las cosas, o sea, a las preguntas. Voy a contestar como si en realidad la pregunta me la hiciera mi hermano. ¿Por qué? Porque así es más, ¿no? Es más como... Más dinámico. Más dinámico y no me enrollo. Para... ¿Me entiendes, no? Yo le corto pronto. Eso, a ver. Debate. Una pregunta, ¿los anabolizantes y el tabaco producen algún efecto secundario impropio de consumir alguno de los dos por separado? Gracias. Niño. Es importante, niño. Sí, pues esto es como si te dicen, por ejemplo, produce un efecto añadido, es decir, si te quieren matar, ¿no? Que te peguen un tiro y luego te pegan fuego, ¿vale? Decir, pues, hombre, sí, no, o sea, sí, sí. Sí, porque igual del tiro solo mueres, pero obviamente si te pegan fuego, pues igual mueres antes y encima mueres de una manera más horrible. El tabaco tiene una serie de efectos secundarios que no hace falta enumerar, o sea, solamente a nivel, ya ni siquiera a nivel, vamos a obviar todo lo que es que es bastante obviar, todo el tema de pulmonar. A nivel cardiovascular, el tabaco es puro veneno, pero puro veneno. Y los compuestos anabólicos, los esteroides anabólicos, unos más, otros menos, pero desde luego o sea, son terribles en cuanto a generar dislipemias, entonces alteraciones en el colesterol. Entonces, si ya en sí los esteroides te ponen en riesgo cardiovascular, añadir un compuesto que también te pone en riesgo cardiovascular, pues hombre, es un poco decir, yo qué sé, jugar en la tómbola de la embolia, yo qué sé, echar números al trofeo pues me voy a enrollar. Voy a hacer una coña con el trofeo del infarto, con la Copa de Europa del ictus. Sigue. ¿Radioandrógeno anabólico es importante? Es una medida que se ha tomado así porque sí, o sea, para tener una referencia. A los seres humanos nos gusta tener referencias, o sea, tener algo en lo que basarnos. Entonces se cogió el de la testosterona. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la hormona, digamos, maestra, la hormona, vamos a poner estándar. Entonces se creó ese estándar. Entonces la testosterona tiene un ratio 1:1, ¿vale? O 100:100, depende de cómo queramos medirlo. Entonces el resto de hormonas se miden según la propia testosterona. Esto, si por ejemplo en lugar de coger la testo, hubiéramos cogido decir, la boderona, por ejemplo, pues todos los ratios anabólico-androgénico hubieran cambiado. Esto es, hemos cogido la testo y por eso, o sea, de ahí esos ratios. Eso por un lado. Luego, por otro lado, son ratios un poco teóricos, porque la mayoría, de hecho, hay la trembolona, por ejemplo, suele coger un rango 500-500, ratio 500-500. ¿Esto es exacto, 500-500? Pues hombre, pues no. Luego compuestos como por ejemplo la mestenolona, sí, el provirón, la mestenolona, vamos un lío con esto, la mestenolona, bien digo, el provirón. El provirón, por ejemplo, debería tener un ratio más anabólico que androgénico. Sin embargo, en fin, si vais un poco a los ratios, os dais cuenta de que no es real. Muchos compuestos deberían ser menos androgénicos y son muy androgénicos una vez que están en el sistema, o parcialmente androgénicos, que eso es otro tema. Es decir, cómo medir la androgenidad de un compuesto, que es muy relativo. Y luego compuestos que deberían ser hiperanabólicos, deberían ser tal, y luego dices, bueno, a ver, hiperanabólico, tampoco. Son maneras un poco decir de coger referencias. A la gente le gusta saber, vale, pero ¿cuánto? No, esto es más que esto, ya, sí, está muy bien, pero ¿cuánto? Esto no es una ciencia tampoco de 1 más 1 son 7, pues si no, ¿quién me lo va a decir? Queda tan fácil ser feliz. A ver, Bueno, esta pregunta sé que te va a gustar, que es, ¿Gambo está haciendo uso de tamoxifeno estas semanas? Si es así, ¿a qué dosis? No, o sea, no. No, pero porque esto lo comenté. Generalmente suelo tener pocos problemas. Cuando empecé en esto, sí que tuve alguna vez algún problema de aromatización. O sea, en fin, pues a la mínima cantidad de testosterona pues tenía problemas de aromatización, pues en plan ginecomastia, etc, etc. Pero es verdad que con el tiempo, sencillamente, con tratamiento en ese momento, con tamoxifeno y demás, pues remitió. Y ahora, si no uso ninguna progestina, si no uso tren o uso deca o uso algo o sea, cosas que me dan bastante asquete, pues no necesito cabergolina, entonces no tengo problemas de ese tipo.
si necesitase en algún momento, que podría ser, no lo sé, en el PCT, obviamente usaré tamoxifeno. Estoy pensando si usar anastrozol en algún momento por motivos probablemente estéticos, eso es, o sea, lo que haría un competidor cuando realmente, es decir, compite y busca ese look apretado, y un poco usar anastrozol para que vieseis un poco la diferencia, ¿no? El diferencial, el plus que genera. En caso de usar tamoxifeno, rara vez se exceden los 20 miligramos por día. En el caso del anastrozol, depende también muy mucho, desde 0,25 hasta 1 miligramo. Más allá de 1 miligramo es para mí tontería. Para eso ya te vas al letrozol, que tampoco lo recomiendo. Sigue. ¿Cuál prefieres? ¿Tren y Master o solo Master en las últimas semanas de CUT? De CAT, De corte. De corte. ¿Tren y Master o solo Master? ¿Tren y Master o solo Master? Sí. Pues depende. O bien tren alta o bien testo alta. Entonces esto ya un poco decir, o sea, enfoca un poco la pregunta. Depende. Si meto texto en cantidades suficientes, pues no me gusta tener la trembo, o sea, por ejemplo, decir gente que usa propionato a 500, que me parece muchísimo, pero bueno, propionato de texto a 500, vale. Uso mucha tren, yo usaría la mínima, o sea, muy poco, o incluso diría, mira, pues si usas tanto de propio, realmente decir, no uses tren y usa más masterón. Encima, el masterón se puede usar a dosis mucho más majas de lo que la gente suele emplear. La gente usa la drostanolona a 200, 300. Precisamente es una sustancia que, a ver, tiene efectos secundarios muy estéticos, ¿no? Pues me quedo calvo, me salen pelos, bueno, efectos de ese tipo, ¿no? Piel grasa, oh Dios mío, ¿qué hago? Con los puntos negros. Piel dura. ¿El qué? Piel dura. Piel dura. Sí. Te pone bien. La Te piel pone dura. la piel dura. Muy dura. Masterona. Le pone la piel dura. Sí, también te la pone dura a veces. Pero fundamentalmente decir, el masterón es una sustancia muy estética, o sea, en cuanto a que te da un look muy determinado. A los americanos les encanta meterlo a 500, 600, 700. Obviamente decir, uno tiene que saber cuándo parar, ¿no? O sea, cuando una sustancia le quita más que le da. Tren Master, tal, realmente a mí como corte, más que usar propio texto, cuando uno se va al corte me gusta más bajar la texto y subir un poquito la tren. Para mí la tren es realmente funcional a rangos de, o sea, fijaos lo que os digo, y os digo de verdad, de corazón, 300, 250, o sea, cantidades muy pequeñas de tren, complementadas con una cantidad suficiente de masterón, tiene un efecto en cuanto a look, plenitud, aspecto, mucho mejor que abusar por ejemplo, decir de master, que da un aspecto carcomido, un aspecto muy duro, muy apretado, o sea, piel dura, como dice mi hermano. La tren y el máster tienen un efecto combinado sinérgico muy bueno, entonces eso permite también bajar un poquito toda la dosis. De hecho, el principio clásico el ciclo de corte básico de tren más máster más un poquito de propio, pues es que al final es lo que mejor funciona, dosis pequeñas de cada uno de los compuestos. Sigue. ¿En culturismo ves poco eficientes ya en el Wuxi? Los veo poco eficientes para... depende, como Sí, todo. Si quieres ser Doraemon, la Diana muy bien. Sí, a ver, obviamente decir, son sustancias que generan generalmente, mucho edema, mucho... Aquí también hay una diferenciación. La oxi, para mí, genera mucho edema prácticamente siempre. Hay gente que no, hay gente decir que... Pero vamos a partir del sujeto promedio. En el sujeto promedio, es decir, la oxi suele generar edema, ese aspecto un poco... de aspecto algo más sucio. El Diana, paradójicamente, es decir, cuando uno está muy seco, está ya muy apretado, apenas tiene grasa, el Diana sí que da un aspecto más redondo, más, en fin, es más compatible, digamos, con lo que uno piensa que es el culturismo. Ahora, el culturismo de competición, cuando uno va a competir, salir a competir con Diana, fijaros que el Dianabol no deja de ser no deja de producir metilestradiol, entonces no deja de producir una cierta aromatización, que es ese aspecto un poco aguado, bloat, ¿vale? Es decir, eso no se quita nunca. Entonces, decir, para competir, sí las veo ambas fuera de lugar. Para un look culturista bonito, chulo, el Diana quizá a baja dosis, y cuando uno ya está bajo de grasa, está guay. La oxi solamente la emplearía en fases de fuerza, en fases en las cuales el culturista es más casi
un power que un culturista. ¿Te aburro? ¿Eh? ¿Te aburro? Como estás ahí como pensando en tus cosas, digo... No, estoy mirando las preguntas que hay que hacerte. PCT. ¿Pecete? Es como un pezote. ¿Pezón? Pezote, da igual. PCT, pero ¿esa es la pregunta? PCT. 3 letras. P de... No, sí, por ciclo, pero... Sí, Hazme una pregunta. PCT. por ciclo, sí. ¿Qué cómo haría? Lo único que puedo añadir así que me invente, pues que la mayoría de culturistas, ¿vale? Piensan que PCT es lo que en su momento creo que fue Roberts. Anthony Roberts sacó, que es en plan de en un mes usas HCG y tal y esto, y en un mes estás ya nuevo. Y luego te vas a un entorno deportivo y te dice, de aquí 3 meses, que vamos a estar aquí un tiempecito, porque un PCT suele ser algo bastante más prolongado en el tiempo de lo que la gente cree y piensa. Entonces, acabas el PCT en un mes y dices, ya estoy recuperado. Aquí tenemos otra pregunta que es, mejor combinación, bueno, es la típica, según dice él, la típica pregunta, tío. Pues, Mejor combinación para un primer ciclo. Pues hombre, pues fíjate, después de toda mi experiencia así personal y eso, es decir, creo que cada vez que me hacen esa pregunta, contesto una cosa. Depende de la persona, el momento... Sí, entonces ahora decir, a veces digo, pues la mejor, a ver, la más limpia realmente sería primo, con cantidades mínimas para cubrir tu testo endógena que vas a dejar de producir. Pero claro, eso también supone un montón de mililitros, un montón de... Entonces al final es un coñazo que para una primera vez una persona dices, ¿le valdrá la pena usar tanta inyección? No. Orales, ¿para qué quieres meter toxicidad en el cuerpo? Es decir, para 4 semanas, que luego los efectos apenas vas a mantenerlos, en fin, tampoco. Entonces te vas y dices, al final quizá, para una primera vez, usar testo, un mono de testo con algún oral muy sencillito, tipo Turi, que no deja de ser una versión halógena, ¿no? de la testo. Un poquito de texto, o sea, en fin, yo creo que 250, ahora que me diga, eso es un, pues sí, 250, si queréis 300 de propio, por ejemplo, decir con un poquito de Turi, pues igual es un buen primer, una buena aproximación a la química. Con algo ya digo, no sé, o sea, también podríamos hacer con primo, como he dicho antes, que serían 250 de texto y 400, 500 de primo para ir un poquito viendo los efectos. Pero ya digo, depende muy mucho, es decir, de qué busques, qué quieras, qué desees, qué sueñes. Yo tengo, después de probarla, ¿es capaz el ser humano ojo, esto es muy profundo, de entrenar y seguir en el mundo de fitness sin utilizarla? No entiendo a qué... Creo que se refiere a que si una vez que usas la química y puedes entrenar en el gimnasio, dices, no, dejo la química porque ya solo quiero entrenar pero limpio. Pues no sé, porque hay una escuela de culturismo natural que están súper mega cachas, sin usar. Así que quizá deberías ir a esa escuela y preguntarles a ellos cómo se sienten, qué sueñan. Sí, es verdad. No, la verdad es que hay una regla no escrita por la cual en ningún momento tienes que dudar de la honorabilidad de ese tipo de personas. Disculpe. Entonces te mantienes prudentemente al margen. O sea, es una estrategia ambivalente, ¿vale? Porque tampoco te quieres mojar, aunque tú tengas tu opinión ya formada. Pues tampoco vas a hablar mal de alguien, aunque diga, madre mía, no. Entonces eso. No, puedes ir, esto luego lo editas. Puedes ir y preguntarle a ellos. A mí yo al culturismo como tal, llamado culturismo, para mí personalmente, cuando deje todo, me será muy difícil, será muy complicado, es decir, hacer pesas y llamarlo culturismo. Ahora, hacer pesas con fines estéticos para verme mejor, habrá quien diga, ¿eso es culturismo? Bueno, pues si eso es culturismo, sí. Pero desde luego decir, tendré otra óptica. Lo que nunca haré será pensar que puedo estar como cuando no empleo. O sea, que eso es algo... Y si no lo acepto, pues, pues me compro un perro de a la pesca o algo. Aquí hay una pregunta que es como yo, es un yonki. Mi hermano se mete Ventolin. ¿Debería llamar a la Guardia Civil? Sí, claro que sí. Sin duda. Sin duda. Por ejemplo, aprovecho para decir una cosa. El Ventolin... Es que depende también un poco.
Porque si es inhalado, por ejemplo, así, por ejemplo, lo veo bien, porque yo veo a la gente, es como más, está bien. Ah, si por ejemplo el Ventolin, por ejemplo, es decir, es en supositorio, entonces llama a la policía. Y si empieza a machacarlo y, ¿sabes? Eso ya es locura. ¿Machacar qué? El Ventolin, las pastillas de Ventolin de 4. Es que no se puede, bueno, no probéis. Esto que dice mi hermano, alguna vez lo he oído, lo de machacar pastillas para luego hacer un uso nasal. Esto, de lo que sea, si no queréis romperos el tabique nasal, ¿vale? Es decir, no hagáis cosas absurdas, ¿vale? Recipientes, mata. No, yo no hay recipientes, es que eso no está hecho, es decir, para, o sea, en fin, da igual. Sí, llama a la policía, llámala ya y aparte decir, preocúpate muy mucho, ¿vale? Porque seguramente estará enganchado. ¿Qué estructura tiene la forma alotrópica más estable del carbono? ¿Repite la pregunta? ¿Qué estructura tiene la forma perdón, disculpa, ¿Qué estructura tiene la forma alotrópica más estable del carbono? Parece una pregunta de saber y ganar. ¿Se refiere a C60? O sea, ¿a fullereno? ¿A grafeno? No sé, es que no sé muy bien. La pregunta también está formulada un poco rara. Que te haga la estructura. Hombre, para empezar había que determinar cuál es la estructura más. Y no lo sé. Supongo que el grafeno o un fullereno, el C60, no lo sé. Es que, a ver, me gusta la química, pero hay químicas que me sudan los huevos. Siguiente, sustituir las ciclodestrinas y ¡Palitrinosa! palatinosa. Sí. Pre e intra por amilopectina, menos presupuesto. A ver, la amilopectina intra no me apasiona. Si la toleras y eso, bien. Pero personalmente decir, lo que haría sería decir hacer un poco decir la básica, que es usar la amilo post y ya está, sin complicarte. Incluso aquí Meadows, por ejemplo, o tantos otros, pues parece que siempre hablo de Meadows, pero Serrano, que es un mentor a nivel nutrición, usar la amilo pre y post junto con suero. A mí no es que me encante, ¿vale? Es decir, este tipo de prácticas, pero bueno, mal no va. Sigue. Deiodinasas en hipertrofia, T3 contraproducente contra T4 por reducir presencia de estas enzimas. ¿Pero esto es un troleo o algo? ¿No te has dado cuenta? Quiero entender que lo que está diciendo es que si usamos T4, voy a hacer una pregunta. Joder. T3 contraproducente versus T4 por reducir presencia de estas enzimas. Se refiere a las deiodinasas de hipertrofia. O sea, en hipertrofia. A las diodasas. Deiodinasas. ¿Es una enzima o una proteína? Bueno, da igual, en todo caso. Esta pregunta es jodidísima, porque de hecho, o sea, ni siquiera, como sabrás, una diodasa, o sea, no, hay diferentes tipos de diodasas. En cada tejido hay un tipo de diodasa. Entonces, el hecho de administrar T4, ¿vale? Es decir, no afectaría en principio la actividad de la diodasa. Tanto es así que si tienes Hashimoto, por ejemplo, la T4 es prácticamente, ¿no? Es bastante irrelevante. Es un tema muy complejo, porque en cada tejido hay una deshidratasia concreta. Entonces, ¿cómo alteraría esa deshidratasia concreta, es decir, el uso exógeno de T3? Lo que sí que seguro es que siempre que empleas T4 de manera aislada o T3 de manera aislada, surgen una serie de desarreglos. A mí personalmente, es decir, la teoría esta típica de no, la T3 en dosis muy pequeñas hace que metabolices mejor la proteína. En fin, tiene una base, ¿no? Pero personalmente, decir, nunca le he encontrado la utilidad a la T3 así usada. Soy de los raros que la T4 en algunos contextos me ha beneficiado más que la T3. Aún así, no soy para nada de emplear compuestos de ese tipo, quizá por mi metabolismo. ¿Podrías hablar de los monociclos tan temidos, como por ejemplo mono de Dianabol, de Oxa, Win, etc.? ¿Podrías tirarte? Podría, pero no quiero. Podría, pero pudiendo no quiero. No, a ver, no me gustan para nada, porque en duración... A ver, ya hablamos de compuestos tóxicos, entonces al ser tóxicos tienes que emplearlos poco tiempo. Al emplearlos poco tiempo, los resultados finales, al final, pongamos 4 semanas. Bien, al cabo de 4 semanas, encima tienes enzimas hepáticas, tienes, o sea, todos los valores que tienen que ver con toxicidad tocados, ¿no? Bien, te recuperas, después de
hacer, digamos, un descanso después del uso de 3 semanas, ¿qué queda de eso? Dices, vaya mierda de... ¿no? Entonces, no lo veo útil. O sea, realmente decir, creo que compuestos menos agresivos, menos potentes, pero más tiempo. O sea, lo que quiere el cuerpo al fin y al cabo es siempre lucha un poco contra, contra ese overlock, o sea, contra ese sobreesfuerzo al que le llevamos. Entonces, el empleo de orales me parece que te lleva a tener que usarlo poco tiempo. Entonces, contraproducente. No me gustan. Diferencias entre química para powerlifting y culturismo, si las hay, que yo no lo sé. A ver, curiosamente sí que... o sea, vamos a ver, las hay, pero por... a ver, ¿cómo lo explicaría? Los compuestos generalmente, es decir, en el culturismo, pues siempre han predominado, es decir, los compuestos de look, por decirlo así, a los compuestos de rendimiento. Sin embargo, y en powerlifting, pues los de rendimiento son los de look. Pero pasa lo siguiente, un culturista, ¿vale? Es decir, en época de volumen, muchos, te digo, no es mi punto de vista, pero sí que es el de muchos. Buscan volumen, entonces claro, al querer esa masa muscular, a querer ese aspecto, a querer esos kilos de más, usan compuestos que generalmente los powers usan para mover más cargas, para rendimiento. Y en la fase de corte, ¿vale? Un culturista empezará a usar compuestos, pues ya digo, más estéticos. Un power, paradójicamente, hace algo distinto. Es que compuestos como la tren, compuestos como el master, compuestos como que antes no estaban en el plan de un power, últimamente, sobre todo los americanos, se ha metido a piñón. ¿Por qué? Porque ese aspecto de esa rage, ¿no? Esa rabia, ese efecto andro, ahora es muy amado, muy suavizado por los powers. Hay varias escuelas. Es cierto decir que en el culturismo, da igual la escuela que sea, es decir, se usan los compuestos, digamos, todos, ¿vale? Es decir, o sea, depende de en qué temporada unos u otros. En power depende. La new school está, ¿vale? Es decir, la tal, sí que es verdad decir que usa prácticamente los mismos compuestos que en el culturismo, pero por otros motivos. No, aunque se oye Ganabol es lo mismo que la Bolderona. El Ganabol es una presentación, creo, mexicana o sudamericana de la Bolderona. Es el Equipoise, este famoso, y que es así el nombre más conocido, pero el Ganabol no deja de ser, sí, Bolderona un decanoato. Vale, otra pregunta. ¿Se pueden usar dos tipos de orales? Como puedes usar 2, 3, 40, pero igual el hígado no... No, a ver, lo que se tiene que hacer siempre es... A ver, sí que hay orales que tienen efectos... a ver, decir sinérgicos a veces suena un poco como a magia, ¿no? Pero sí que tienen efectos complementarios y se pueden combinar. Pero hay algo que la gente hace mal, en mi opinión. Y es, por ejemplo, decir, ¿cuál es la dosis máxima que yo creo que puedo tolerar de Oxa? 80, ok, alright. ¿Cuál es la dosis máxima que yo puedo tolerar de Wins? 40, alright. Voy a mezclarlos, vale, ¿cuánto usas de cada uno? Y dices, pues voy a usar 50 de Oxa y 40 de... No, 80 de Oxa, 80 de Oxa y 40 de Wins. Y haces, no porque esa era la dosis máxima que voy a usar sola, ¿sabes? Pues es como si dices, por ejemplo, decir, ¿cuál es la dosis máxima, por ejemplo, de orujo que puedo meterme sin besar el suelo? ¿Vale? Y dices, 4 chupitos, ok. ¿Cuál es la dosis máxima de ginebra que puedo tomar? De Jägermeister, no, eso olerlo y petas. De ginebra que puedo tomar 4. Y dices, pues voy a tomar 4 y 4, 8, ¿no? No, o sea, tienes que bajar. Entonces, como puedes meter, es interesante, puede serlo. Meter siempre es interesante, es muy interesante meter, siempre que podáis meter, ¿vale? Meted. Sí, te pregunto, por favor. ¿Está Gambor notando algún efecto secundario de las chuches? Sí, la piel es más grasa. ¿Cómo te puedes dar cuenta de si tu GH es real o falsa? Sigue la María Jesús. No, a ver, lo malo de la GH es que la farmacéutica, ¿vale? He visto copias de la farmacéutica que me dan ganas de saber quién la ha hecho, ¿vale? Para ir y decirle, tío, es que dedícate a falsificar moneda o a ser, no sé, un delincuente, pero de algo, artistas, o sea, artistas. La GH de farmacia, decir, no, siempre, tengo un primo, que era un hermano, o un amigo, que la saca, pero porque la saca del hospital, pero de Strangis.
Entonces, el 90% del mercado en realidad es todo de estragis, o sea, es de primos. O sea, es un mercado, claro, de primos o de cuñados. Es como, hay un mercado underground de GH de cuñados. O sea, de hecho ya lo pone, o sea, pone GH de cuñados. No, a ver, la GH hospitalaria, me atrevo a decir que el 99% es falsa, pero sí, o sea, el 99%. No voy a decir el 100% porque obviamente no será el 100%, pero salvo paraísos como Kuwait y demás, donde la puedes conseguir y tal, suele ser, más en Europa suele ser poco legítima. De las underground y demás, lo que puedes conseguir, pues bueno, lo malo es que hay poca uniformidad en los lotes, y eso ya es un hándicap importante. La manera más fácil es irte a una brand, a una marca, por decirlo así, pues, una marca, hablando de GH Underground, hablar de marca es como hablar de, ¿no? De la marca sí, esto de los que van en los puestos de los manteros, la marca esta de... puedes medir, obviamente, después de bastantes meses de uso, hacer la prueba típica de administrar, hay un protocolo de internet por ahí circulando, funciona bien, 10 unidades de golpe, luego hacerte las analíticas de IGF-1 y de GH en suero y ver si realmente corresponde con las cifras que deberían ser. Es la manera más, pero después de meses de uso, sobre todo porque el IGF-1 para mí es mucho más representativo que la GH, porque la GH en realidad solo te está indicando el movimiento, una fotografía. Digamos si hay GH a corto plazo. A largo plazo, el IGF-1 es lo que te está diciendo si ha habido históricamente, o sea, es un histórico de lo que ha hecho la GH en tu cuerpo durante meses. Y eso es, pues, hombre, invertir dinero, hacerlo y luego, si te da que no, haces ¡ay, el dinero de las vacaciones! ¡Ay, encima era falsa! Porque yo ya pienso a veces, si es verdadera, ya dices, me gasto el dinero de vacaciones, mira. Y te dices, sí, pues yo me voy a Jamaica, hasta luego. Bien. Pero si encima es falsa, o sea, la cara de gilipollas que se queda, o sea, bueno, eso. ¿El anastrozol afecta al HCG? ¿Cómo? ¿Anastrozol afecta al HCG? El HCG puede producir aromatización gonadal. Partiendo de ahí, el anastrozol lo que haría sería, sí le afectaría, pero podría afectarle en sentido positivo. Lo que haría sería, en principio, así que se me ocurra, podría decir, impediría que hubiese una desensibilización de las células de Leydig. Siguiente pregunta, es que no sé muy bien. Sí, o sea, habría una interacción pero positiva, o sea, impediría que hubiese una aromatización gonadal. Viniendo un poco en la línea, es ¿cómo evitar la atrofia testicular estando en ciclo? Con lo que el otro ha dicho Hay diferentes protocolos. En internet hay muchísimos, no de foros, sino médicos, ¿vale? O sea, iros siempre a estudios médicos. ¿Cómo planificar un ciclo con HGH que no afecta al pelo? ¿Que no afecta al pelo? Sí, al pelo, al cabello, como quieras llamarlo. ¿Tú no harías? No tomando. ¿Pero tú crees que la GH afecta al pelo? No. Ya está. El gurú, o sea, ¿dónde está? ¿Con qué empezar? ¿Orales o inyectables? No empieces. O sea, si puedes, no empieces. O sea, quiero decir, susto o muerte. Susto o muerte, pues habría sido muerte. Pues no estires el dedo, ¿sabes? Estira el dedo, ¡pum! ¿Sabes? Estira el dedo, ¿sabes? No estires, nada bueno viene detrás. Sigue. Pero hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la química que menos efectos negativos y mayor ganancia te da el cuerpo? El paracetamol, cuando estás muy malo, te muy bien también. Bueno, esto. El anti-mentum, vale. No, pero Amy Winehouse, por ejemplo, hizo un montón de vídeos acerca del tema. No, a ver, ahora ya en serio, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la química que menos efectos negativos y sí, vale, en promedio, ratio-beneficio, es decir, pues hombre, cantidades moderadas de texto siempre van a ser, a pesar de que todo lo que se ha dicho, no, es la más, pues no, al final es la más parecida, ¿no? O sea, es la que el cuerpo tiene más facilidad para manejar, la que se puede, tú también, efectos secundarios más esperables, puedes atajarlos de maneras más directas
Y ese es más sencillo, es decir, luego, fuera de ahí, para mí, el Primo Volán por encima de cualquier otro. Hemos terminado. Muchas gracias por su entrevista. Pues nada, hasta luego, que os... ¡Ah, no me dejamos! ¿No hay ninguna pregunta acerca de isótropos No, y de hecho igual la gente se plantea quién tienes ahí dentro. ¿Dónde? Dentro de... Y al último que preguntó acerca de... HGH. Sin pelo. No, hombre, joder, la gente también tiene que saber... Hostia, no.